¿Qué onda con esta guía? ¿Cómo están? ¿La estuvieron viendo? Eh, ¿La hicieron o estuvieron leyendo las preguntas, algo? Bueno, Una era, pregunta, ¿la de endotelio es la segunda parte, digamos, de la guía? sí. Sí. Ah, claro, yo hice solo en realidad leí la primera parte. Bueno, igual Em, tranquila, la vamos viendo, cualquier duda que surja pueden preguntar y si no, la semana que viene la podemos repasar. sí, bueno, no pasa nada. Acá también dicen que no alcanzaron a hacer toda la guía y sí, hay ejercicios que se repiten del año pasado también. Pero bueno, lo vamos viendo todos juntos y Dale. ¿Arrancó? no, pará. Ahí preguntan en el chat si vamos a ver solo la segunda parte de la guía. No, la idea es ver las dos partes porque preparamos las dos partes. Pero esta semana solamente se veía la primera parte. Pero bueno, por eso. Así la semana que viene eh, tienen, tienen podemos conectarnos igual si ustedes quieren y lo necesitan y nos sacamos las dudas para el parcial que tienen el viernes, parcialito o algo así. Bueno, Mili, ¿querés empezar? Dale. Bueno, yo arranco con epitelio. Sí. Corta, se me retrabó. Ahí está. Bueno. Ay, ¿cómo saco la barra acá arriba? No se ve igual, ¿eh? No, pero yo sí me molesta, no puedo leer. ¿Me lees por fin? Porque me Sí. tapa ahí. Cada vez que tomamos un vaso de agua, nuestro organismo puede tardar entre 5 y 120 minutos en absorber todo el agua ingerida. La mayor diferencia en el tiempo de absorción es entre el tubo digestivo vacío con una alta tasa de absorción y más lenta después de una comida. Recordando lo aprendido sobre el sistema digestivo y compartimentos líquidos en biología, realice un modelo o dibujo en el que quede plasmado el recorrido del agua ingerida y donde consten todas las barreras que atraviesa, desde la luz del tubo digestivo hasta una célula cualquiera del organismo. Acá les puse más que nada la absorción en todo el tracto gastrointestinal, porque dice un vaso de agua que supuestamente son 250 mililitros, y después que habla si la persona comió algo o no, también depende de la consistencia del alimento o en la situación fisiológica en la que esté esa persona. Eh, Uy, vi que en la sala de espera me aparece gente. No, Entonces, yo acepto, no pasa nada. preferí hablarles de absorción en el tracto digestivo en general y también teniendo en cuenta las secreciones a las distintas alturas de todo el tracto digestivo, teniendo en cuenta las glándulas salivales también y el páncreas, la vesícula biliar, que eso después les va a servir para digestivo. Pero bueno, como acá hablaban de absorción, acá les señalé que en el estómago hay muy poca absorción, en el colon de 1 a 2 litros por día, y en el intestino delgado de 7 a 8,2 litros por día. Entonces les hice esta tablita, no estaría apareciendo, se me retrabó, ahí está. Balance de fluidos del tracto gastrointestinal y les puse secreción y absorción. Las secreciones de las glándulas salivales, estómago, jugo pancreático, biliar, intestino delgado, en colon, que no secreta nada, todo se reabsorbe, y el total por día que se absorbe y la pérdida por heces, que sería este total. Como que hice ese balance, me pareció como que les va a servir más para digestivo que empezar a hacer cálculos con mililitros y eso. No sé si alguien había hecho este punto, si le dieron bola o no. Bueno, pasamos. El punto 2 dice, la primera barrera que seguramente aparece en su modelo es el epitelio de revestimiento del tubo digestivo, que separa el medio externo, la luz del tubo, del medio interno del organismo, el líquido extracelular o LEC, y que tiene tanto función absortiva, secretora y de defensa. A partir de sus conocimientos de histología del epitelio del intestino delgado, lugar donde se realiza la mayor absorción de agua del tubo digestivo,
En el modelo adjunto señalé los tipos de uniones celulares de este epitelio. Acá únicamente les marqué estas dos, porque son como las que me pareció que estaban señalando, porque por ahí, qué sé yo, acá puede haber otra unión, y no puse las uniones en célula y matriz extracelular, sino que únicamente célula-célula. ¿Alguien me puede decir qué uniones marcó? ¿O cómo se llamaban estas? Occludens, Las uniones oclusivas. Bien, bien. ¿Y las otras? demosoma, ¿no? A ver, no. ¿Cómo? No escuché bien. Son un adherens, ¿no es esa? Sí, muy bien. Ahí la unión estrecha son un lado occludens y la unión adherente son un lado adherens. Entonces les puse este cuadrito que lo saqué del Silverton y ahí señalé que estuvimos hablando de uniones célula-célula. Entonces tenemos acá las uniones estrechas, que estas uniones son uniones oclusivas que restringen el intercambio de sustancias y que están formadas por dos proteínas que son la claudina y la ocludina, pero que pueden modificarse según las necesidades del cuerpo, teniendo grados variables de filtración y que hacen que las células estén fusionadas, y que esto es muy importante a nivel del tubo digestivo, porque seguramente ya sepan que hay bacterias, entonces esa es la función que cumplen las uniones estrechas. Y después las uniones adherentes, que son parte de las uniones de anclaje, que dentro de las uniones de anclaje están las uniones adherentes y los desmosomas. Estas uniones tienen la función de darle una fuerza mecánica al tejido, ¿no? Esta que se refiere a tubo digestivo, para que resista las contracciones del peristaltismo. Y nada, acá les puse, pero para que tengan en cuenta que también hay otro tipo de uniones, los desmosomas, que tendrían que estar acá también, las uniones GAP que aparecen en otras células, y acá los hemidesmosomas, y les puse cómo están formadas. Acá podemos ver cómo son las uniones estrechas, ven que unen ambas células, y acá hay un ejemplo de otro tipo de uniones que no aparecen en ese modelo de células, pero que están también, que son las uniones GAP, que están formadas por conexinas, forman los conexones, y acá tenemos a los desmosomas, que estos estarían todos en las membranas laterales. Después tenemos en el punto 3 que nos pedía que hagamos un modelo de células eh, eh, poniendo todos los canales que aparecen en el texto este. ¿Alguien quiere leer el texto que aparece en el punto? Yo lo leo. Dale. En el enterocito ese, Sí, el que en el empieza. enterocito, el sodio. En el enterocito, el sodio es bombeado hacia el exterior, hacia el líquido intersticial, por una bomba de sodio-potasio ATPasa, localizada en la membrana vasolateral, hecho que genera una baja concentración citosólica de sodio. El gradiente de sodio facilita el ingreso de este desde el lumen por el borde apical a través de canales específicos ENAC, no sé si se pronuncian así, Sí. y a través del cotransportador de glucosa SGLT1. Reciente evidencia sugiere que el SGLT1 sería transportador de agua en una relación 200 de agua, 2 de sodio, 200 moléculas de agua son, ¿no? Sí. 2 de sodio, 1 de glucosa durante el periodo postalimentación o en presencia de monosacáridos luminales. El modelo clásico de acoplamiento osmótico explica que los movimientos de sodio desde el lumen hacia el intersticio promueven el movimiento de agua transcelular por difusión simple y por acuaporinas 1 y 3. También el enterocito por actividad de antiporte sodio-protón NH3, antiporte de cloro bicarbonato apical y del cotransporte potasio-cloro, vasolateral, hacia el intersticio se moviliza cloruro de sodio. Este movimiento de cloro, que se suma a la salida de glucosa hacia el intersticio a través del GLUT2, colabora con el aumento de osmolaridad y así con el movimiento de agua paracelular a través de la tight
Junction, no sé cómo se pronuncia. Sí, está bien. Les iba a preguntar, ¿alguno buscó qué significa esto? ¿O a qué se refiere? ¿Qué pueden formar estas uniones tight? ¿No? ¿Unas uniones estrechas? Claro, no? se referirían más a uniones, sí, uniones estrechas, uniones cerradas, que lo que van a formar, les puse, a ver, después les hice un cuadrito igual, pero acá, que las uniones tight van a formar los epitelios cerrados. Hay epitelios cerrados y epitelios abiertos, que obviamente van a estar compuestas por las uniones que vimos anteriormente, y que algunas, dependiendo de la situación fisiológica, se van a poder modificar, y la importancia de estos es que tienen una baja permeabilidad a iones, una alta resistencia eléctrica transepitelial, porque vieron que la primera parte del párrafo habla de que genera baja concentración sistólica de sodio, entonces eso va a generar una diferencia de potencial transepitelial, que lo vamos a ver también, y se opone a la transferencia de iones, como por ejemplo el colon, les puse. Vieron que en el colon no hay secreciones y hay reabsorción, pero no de cualquier ion, porque es un epitelio cerrado. Entonces eso después lo vamos a ir viendo, pero se los puse porque me pareció importante, porque lo hice ahí el texto, y por ahí como que queda re fuera de contexto. Les dividí las células en dos porque por ahí son un montón de transportadores, así que vamos a separar los tres primeros párrafos y después el último. Acá la bomba de sodio y potasio en la membrana vasolateral siempre va a estar, siempre. O sea, no se pueden olvidar de la existencia de la bomba de sodio y potasio. Y también bueno, los transportadores SGLT, que cotransportan sodio y glucosa, las acuaporinas 1 y 3, que después estas las van a ver que están en renal también, los transportadores ENAC, que permiten el transporte de sodio, y el transporte de agua, que ¿qué tipo de transporte sería? Transcelular. ¿Cómo se dice? Difusión Sí. facilitada. Difusión facilitada sería con estos transportadores, pero este es transepitelial o transcelular. Y si pasara entre las uniones que estuvimos viendo, ¿qué tipo de transporte sería? Paracelular. Paracelular. Y acá hice la otra célula que tiene, media re humilde mi célula, pero acá les puse los otros transportadores. Después me di cuenta que debería haber puesto el SGLT2 en la misma célula que el SGLT1, pero bueno, acá les puse el transportador NHE, que es un contratransporte de sodio y protón, CLD, cloro, ion bicarbonato, cloro, potasio, y acá, fíjense que todo esto, si estamos absorbiendo porque estamos en intestino, glucosa, llega a la sangre a través de este. Lo mismo pasa con el sodio, ingresa el sodio y a través de la bomba sodio y potasio, el cloro. Vieron que es como que los transportes se siguen, ¿no? Lo que está en la membrana apical y lo que está en la vasolateral para reabsorber todo esto. Pero lo que no hay son transportadores de potasio, no sé si se dieron cuenta. Y esto habla también de la permeabilidad selectiva que tiene la membrana. La profe Kremer nos dijo que estuvieron viendo un poco de esto. ¿Qué hace la permeabilidad selectiva de la membrana? Tiene un nombre, esa redistribución específica de iones que hay. Genera un potencial de membrana. Claro, el potencial de membrana, y a lo que me quería referir era lo del efecto Donan, que es la redistribución de iones por esta permeabilidad selectiva que tiene la membrana. Entonces el movimiento de potasio hacia el interior celular y de cloro hacia el líquido extracelular, lo que va a ser mantener una electroneutralidad a costa de una alteración en el gradiente osmótico. No sé si se acuerdan un poco de lo del efecto Donan. Sí, como habla de aquellas proteínas aniónicas, o sea, en realidad aquellos componentes aniónicos que no son permeables a la membrana, y por ende eso va a generar un equilibrio o una reacomodación de las cargas para permitir que haya una electroneutralidad. Claro, es eso. Lo más importante es eso, que la membrana no es permeable a las proteínas que están en el citosol,
Entonces, por eso va a ingresar potasio, y otra cosa importante es que en el balance corporal de potasio, la mayor cantidad de potasio está dentro de la célula, y que la difusión de potasio es uno de los principales mecanismos para generar el potencial de membrana. Entonces, por eso es re importante el movimiento del potasio. Además, lo que está diciendo Mili, las primeras guías son tediosas, pero son la base para entender después el resto de los sistemas. Los transportadores son un montón, no se los tienen que aprender de memoria, pero van a ver que a medida que vaya avanzando la cursada, los van a ir relacionando y van a ir entendiendo qué hace cada uno. Pero esto del efecto Donan es básico para después entender, no sé, en renal, qué pasa con las proteínas, en digestivo, dónde se absorbe, qué se absorbe, por qué se absorbe ahí y por qué no se absorbe en otro lado. Ese es como lo fundamental de esta guía, que sería epitelio, digamos. Claro, y por ahí es un bardo ver todos los nombres específicos, pero bueno, van a ver que esto se repite en absolutamente todos los epitelios que vean, y tampoco es necesario que se sepan específicamente los nombres de todos, pero bueno, por lo menos a mí lo del efecto Donan me ayudó para entender el transporte de algunos de los iones. Por eso se los traía, y como Kremer nos dijo que lo estuvieron hablando. Bueno, ¿Pueden volver a repetir más o menos la definición de lo del efecto Donan? el efecto Donan es la redistribución de iones que se da por la permeabilidad selectiva que tiene la membrana. Y es un poco lo que decía Isaac, que en el líquido intracelular hay proteínas que por sus grupos funcionales tienen cargas negativas, entonces el movimiento de potasio y cloro van a ser los que equilibren esas cargas de un lado y otro de la célula para mantener esta electroneutralidad. Entonces es la redistribución de iones para mantener la electroneutralidad. Gracias. Bueno, ¿seguimos? Bueno, ahí les ponen, no sé, esto. Una de las consecuencias del movimiento de sodio en el epitelio digestivo renal es la generación de una diferencia de potencial transepitelial. Observando la célula intestinal del ítem 2, que ahí se lo vuelvo a poner, con los componentes que dibujó, puede explicar la generación de una diferencia de potencial transepitelial, y puede impactar sobre algún proceso de transporte esta diferencia de potencial, justifique. Así que yo primero, antes de empezar a desarrollar todo eso, les traje una definición de diferencia de potencial transepitelial. Y puse diferencia de cantidad de cargas eléctricas en el interior y el exterior celular generado por el transporte de iones a través de los canales con disposición asimétrica en la membrana celular, que era lo que veíamos, que la bomba de sodio y potasio siempre en la membrana vasolateral, que hay transportadores de sodio en la membrana apical, eso es la distribución asimétrica, que genera un almacenamiento de energía o potencial que permite el movimiento de iones a favor de su gradiente eléctrico y de concentración. Entonces, en el dibujito que vimos antes, ¿cuál de las uniones, las adherentes o las otras que habíamos visto, cuál de esas dos se puede modificar para generar un potencial transepitelial, o cuál de esas genera un potencial transepitelial? La occludens, o sea, la zona occludens. Las adherentes. Claro, sí, las uniones adherentes. Son las uniones adherentes porque las uniones estrechas, que estaban formadas por las claudinas y las gluinas, ¿se acuerdan que les dije que se pueden modificar según las condiciones fisiológicas? En cambio, las uniones de anclaje, que ahí estaban las uniones adherentes, esas, como tienen de función la resistencia mecánica, esas uniones tienen que estar siempre así para que se mantenga normal el epitelio del intestino, y no pasen, por ejemplo, las bacterias que hablábamos que estaban en el tubo digestivo. Y bueno, la otra pregunta que hace es si puede explicar sobre, si puede impactar sobre algún proceso de transporte esta diferencia de potencial. ¿A ustedes qué les parece? Sí, no es que afecta el movimiento de líquidos a nivel transcelular, o sea, de agua, por ejemplo, al Claro, permitir de que se agua, mantenga por esta ejemplo. diferencia. Sí, sí. Y también de iones, como lo que, por eso les hice referencia al efecto Donan, porque si hay transportadores o hay uniones que, no sé, por ejemplo, que tienen cargas negativas,
y no permiten el paso de iones negativos, o la simetría de estos transportadores permiten el paso de iones positivos, eso es lo que va a ir generando la diferencia de potencial transepitelial, y les traje como este dibujito, por ejemplo, acá esto, supongamos, ¿no?, que es paso de potasio, únicamente paso de potasio, potasio, la diferencia de potencial transepitelial que se va a generar en la luz. ¿Ustedes qué creen? ¿Es positiva o negativa? Negativa. Muy bien, negativa. Es negativa. Entonces, esta carga negativa me va a permitir el transporte vía paracelular de otros iones y vía transepitelial de agua, por ejemplo, o de iones muy pequeños o de iones neutros. Y les traje otro ejemplo, que esta es una célula principal del túbulo distal de renal, que después lo van a ver. Este transportador se llama ENaC y esto es ROMK, la bomba de sodio y potasio en la membrana vasolateral. Entonces tenemos el ingreso de sodio, que genera una diferencia de potencial transepitelial negativa, que esto permite la salida de potasio. Y esto es regulado por la liberación de aldosterona. Entonces, si por ejemplo en una situación se libera péptido natriurético auricular, por ejemplo, que sería en la situación opuesta en la que se libera aldosterona, este canal de sodio va a estar bloqueado. Entonces, si no ingresa el sodio, no va a haber una diferencia de potencial transepitelial negativa y el potasio no va a salir. Esa es la importancia, ¿no?, de la distribución asimétrica y de las uniones y de los distintos estímulos que pueden modificar esto dependiendo de la situación fisiológica en la que estemos. ¿Se entendió eso o le hice media larga? Sí, se entendió. Buenísimo. Se entendió. Dale, seguimos. Bueno, esto es re largo, y dice que hay que construir un modelo de epitelio abierto y uno de epitelio cerrado. Esto después lo van a ir viendo en cada sistema específico, en renal, en el digestivo. Yo les había puesto un ejemplo, pero bueno, les hice un cuadrito para comparar esto. Acá, bueno, puse epitelio cerrado, epitelio abierto, y los comparé a ambos, y fíjense en el colon y en el duodeno, que en el duodeno absorbemos mucho más, y bueno, ahí van a estar las distintas uniones que vimos anteriormente, los transportadores, que eso lo van a ver más específico cuando vayan viendo sistema por sistema. No sé si alguno hizo algún modelo de célula o no. Yo no la hice. No, yo no, tampoco. Bueno, por ahí les va a servir más esta comparación de epitelio, y bueno, cualquier cosa, el ejemplo. Ahí. Y el otro punto decía, considera que un epitelio por señales químicas u otros mecanismos puede pasar de ser cerrado a abierto. ¿Ustedes qué creen? Que no. Que sí. Sí. Sí, para mí sí. Sí, como lo que vimos, el ejemplo que les di antes de del túbulo distal renal, por ejemplo, si la aldosterona va a ser más permeable al sodio, que todos los epitelios ya por sí son selectivamente permeables al sodio, va a ser más permeable al sodio en una situación en la que haya una hipovolemia, por ejemplo, o haya un aumento de la osmolaridad, y cuando haya una hipervolemia que se libere el péptido natriurético auricular, ese transportador de sodio se va a cerrar porque no voy a necesitar absorber más agua, entonces se va a ir modificando. Yo traté de encontrar algún ejemplo de los que me dijeron que sí. Sí, sería el mismo, pero por la vía que tienen que tener aldosterona, Claro, que regularía esa mayor concentración de la orina en el mecanismo. sí, ese es un ejemplo. Y el otro que... Sí, sí. Una pregunta. Esto todo es el ejemplo que pusiste en la luz renal positiva con esto del sodio y potasio. Estaba entonces por el efecto Doppler, por la redistribución desigual de los iones. Claro, como que se puede entender más así, pero como hice referencia a eso por el tema de que veíamos que entraba una carga positiva y salió una carga positiva también. Como que más que nada hice referencia a eso porque se tiene que mantener la electroneutralidad, pero
pero sí, no sé qué entendiste vos de eso, o los confundí al ponerles ese ejemplo. No, el ejemplo se entendió. Lo de RNA se entendió, pero como habías en un principio hablado del efecto Donovan, pensé que era por esto, digamos, de la Claro, sí, desigualdad. Ok. sí, también es por eso. ¿Alguien más había preguntado? Sí. El epitelio abierto o cerrado tiene que ver, o sea, con las proteínas que unen a las células, o es solo de la membrana basal y apical. Tiene que ver con los tipos de uniones que hayan entre las células, con las interacciones células-matriz extracelular, con los transportadores que hayan en la membrana apical, los que hayan en la membrana basolateral, el estímulo eléctrico, químico de alguna hormona que modifique eso, es todo. Como por eso yo les había puesto el ejemplo de las hormonas antes, porque también yo cuando lo vi pensaba en las uniones solamente, y después, cuando van avanzando los sistemas, van viendo que es comunicación de todo. Entonces, que sea abierto o cerrado, piénsenlo más como que es más permisivo para el paso de ciertos iones y ciertas sustancias, o menos permisivo. Pero como que todo influye. Buenísimo, gracias. Y el otro ejemplo que les traje es el de cardio, que después van a ver cardio. La transmisión eléctrica a través del sistema de conducción estimula la apertura de las uniones GAP que interconectan a los miocardiocitos, y ese estímulo eléctrico permite que esas uniones GAP que están cerradas se abran, que esas conexiones se abran, porque la contracción cardíaca, a diferencia del músculo esquelético, depende principalmente de las concentraciones de calcio extracelular. Y cuando se despolariza la membrana por un estímulo eléctrico para que el corazón tenga una contracción coordinada, el ingreso de ese calcio y el estímulo eléctrico permiten que las uniones GAP se abran, entonces que el flujo de calcio vaya hacia todos los miocardiocitos y que les permita la contracción coordinada. Ese también es otro ejemplo, que a diferencia del músculo esquelético, que creo que lo tienen la próxima semana, que tiene el reservorio de calcio en el retículo sarcoplasmático. Y bueno, y acá tiene un ejemplo de aplicación clínica de la fibrosis quística, que también habla de la diferencia de potencial transepitelial que estuvimos viendo, pero nada, es un texto de aplicación clínica que por ahí, no sé, datazo creo que se los pusieron porque pensé que había que hacer algo con esto, pero no. Y bueno, eso sería epitelio. ¿Les quedó alguna duda? Fui medio rápido. No, va bien. Hay que analizar un poco más el tema, pero bien. Bueno. Vic, ¿seguís vos? Sí. Dale. Bueno, capaz no, pará. No sé, ¿saben algo del endotelio? ¿Se acuerdan algo de las materias anteriores? No necesariamente leer algo, somos todos compañeros y si dicen alguna cosa que no va, no pasa nada. Pero tratemos como de hacerlo entre todos, así al menos se llevan algo de endotelio y no tienen que hacer doble trabajo después. ¿No es el epitelio plano simple que recubre los vasos? Sí. ¿Y qué es lo más importante del endotelio? O sea, ¿qué es lo que se tienen que llevar? Que cuando alguien le dice endotelio, ustedes tienen que saber. Es una característica súper importante. ¿Qué regula la vasoconstricción o vasodilatación del vaso? Bueno, la redundancia. Claro, regula el tono muscular, digamos. Y además de eso, ahora sí, si querés, pasa. Además de eso, el endotelio normal ustedes se tienen que llevar de hoy, que se caracteriza porque es todo inhibitorio. Inhibe la contracción muscular, la adhesión plaquetaria, el crecimiento de las células musculares lícidas, o sea, es todo anti cualquier cosa. Entonces, una de las funciones, todas las funciones que tiene son las que están ahí, esto lo saqué creo de lo es, que forma una barrera comunicativa efectiva, regula el tono muscular, que es lo que estaban diciendo, es antitrombótica, no sé si vieron algo de coagulación, de lesión, bueno, igual todo esto lo van a ver más adelante, pero tienen que saber las funciones básicas
del endotelio, básicamente. Pasó una más. Bueno, ahí está lo que dije, que es por acciones inhibitorias. Y acá abajo, bueno, también esto es del BES, creo, que tapiza los vasos, como dijeron ustedes, y si ven más abajo, dice, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares reflejan una disfunción endotelial. Esto lo vamos a ir a ver ahora a lo largo de todos estos puntos y van a entender por qué. Pero bueno, básicamente... Y eso datazo del contexto que vivimos ahora. Claro, que es por los receptores que están en el endotelio, por eso se dieron cuenta que es una enfermedad vascular y no pulmonar. Claro. Datazo. Bueno. Me faltó agregar eso. Porque no tienen la transición. ¿Y qué hago? Ponele... Ahí. Sí, ahí. Sí, ya. Después lo cambio. Bien. Bueno, el endotelio es un epitelio simple plano que recubre todos los vasos sanguíneos y se constituye una barrera estructural funcional y los fenotipos endoteliales varían entre los diferentes órganos y los segmentos del lecho vascular dentro del mismo órgano. Entonces, a partir de esto, identifiquen los diferentes fenotipos endoteliales y las estructuras que los diferencian, las estructuras que permiten que cada uno cumpla la estructura y en qué órganos creen ustedes que van a estar ubicados. El primero, ¿qué les parece que es? Epitelio plano. ¿Vaso linfático? Sí, es un vaso linfático. Está bien. El epitelio siempre lo van a poner todo, porque esa es la característica del endotelio. Lo que vamos a ver ahora es los diferentes tipos de endotelio. Y bueno, si es linfático, va a estar en el vaso linfático. Pero se caracteriza básicamente por la superposición de células que va a tener, que lo que van a hacer es un efecto de contracción. Y eso le va a dar la dirección centrípeta que es característica del vaso linfático, que es ahí donde está señalando. Bien. ¿Quieres pasar? El de al lado. No importa. Quedó mal organizado. El segundo, ¿qué creen que es? Si no alcanzaron a leer. ¿Un capilar puede ser? Sí, ¿cómo se llama? Fíjate que tiene Fenestrado. Fenestrado. Discontinuo. Sí, Sinusoide. continuo. ¿El fenestrado cuál es? También está ahí. El de al lado. Sí. Claro, sinusoide o fenestrado. Y el otro, perdón, nada que ver. Discontinuo o sinusoide. Y el de al lado, continuo o fenestrado. Bueno. ¿Y el último? Continuo. Bien. ¿Y dónde creen que va a estar el sinusoide? Bueno, el de los otros ya está puesto, pero ¿dónde creen que va a estar el sinusoide y por qué creen que va a estar ahí? A nivel hepático, Bien, ¿y por qué? porque se necesita un filtrado para detoxificación de los componentes de la sangre y tiene que Claro. pasar a nivel de las células adyacentes. Claro. Y los poros le van a dar la posibilidad de que pasen esas sustancias moléculas más grandes. Y el continuo ahí dice que está en los órganos involucrados en la filtración y secreción. ¿Qué dirían ustedes? O por ejemplo el último que dice barrera hematoencefálica. ¿Por qué la barrera hematoencefálica para ustedes tiene que ser continuo y no tener tanta permeabilidad como un sinusoide? Para regular, o sea, es más estricto la regulación de lo que entra. Claro. Para que no pasen toxinas, por ejemplo. Claro, y además, como estuvimos viendo antes, si pasan proteínas o más sustancias que no tienen que pasar, ¿qué pasa con ese potencial que va a haber ahí? Se pierde. Claro, se va a desregular y va a perder la función
Además de que la barrera hematoencefálica tiene que ser súper específica. Vic, ¿puedo decir algo? Sí. También lo que les había dicho del potasio, que es uno de los principales mecanismos para la generación del potencial de membrana. Más en el sistema nervioso, los iones positivos o negativos tienen mucho efecto porque es un tejido excitable, igual que en el músculo esquelético. Si se permitiera libre el paso de cualquier ion, la neurona estaría generando potenciales de acción constantemente, y eso es un mecanismo muy regulado. Y lo que quería agregar de los sinusoides también es que el hígado sintetiza muchísimas proteínas, todas prácticamente, el 50% de la albúmina que hay en plasma es sintetizada por el hígado, y la albúmina es la proteína más grande que tenemos, entonces tiene que tener unos espacios grandes para pasar. Claro. Sí, ¿no? Sí, ahí, bueno, después puse la referencia. Sí, perdón. Parece que es sinusoide también hay en el vaso. Sí. Sí. Como y el espacio me imagino que debe ser para que pasen los glóbulos rojos ya así viejos o detritos celulares. O para que también pasen las células dendríticas, por ejemplo, que son el nexo entre la inmunidad innata y la adquirida, que las células dendríticas son células presentadoras de antígeno, entonces tienen que llegar hasta el vaso para generar esos centros germinativos. Claro, porque el vaso, bueno, ya lo vieron, pero el órgano linfático también, que eso también lo van a volver en inmune. Muy bien, sí. Y bueno, después puse las estructuras que la verdad, si quieren las decimos, pero... Ahí está. Ahí está. ¿Les quedó alguna duda de esto? Una pregunta. La flecha ahí en el capilar linfático está señalando algo. ¿Esos son los filamentos de anclaje? Sí. Sí, bien. Y eso le permite como adherirse a las células de los tejidos o algo así, ¿no? Claro, permite que lo que hace es que se ancle el vaso y el tejido linfático. Entonces queda todo unido y la válvula se puede abrir para que pase. No sé si se entiende. Claro, porque el linfático es re importante para el drenaje. Si hay un aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, o una disminución de la presión oncótica, y se empieza a filtrar líquido, ese líquido que forma un edema genera que ese vaso se abra y permita el ingreso de todo eso, y eso vuelva a la circulación sanguínea y no se acumule. Claro, esa es la característica de que tiene la dirección centrípeta. Una consulta. Sí. Se podría pensar que mientras más continuo, mientras como más, bueno, sí, cerrado y hermético es lo mismo casi. Pero mientras más juntas están las células endoteliales en el capilar, como más hermético es el medio que quiere generar adentro. Por ejemplo, en el caso de la barrera hematoencefálica. Claro, más mientras más, o sea, cuando es continuo es porque más selectivo es lo que va a entrar. En cambio, un sinusoide no tiene tanta selectividad. Y eso va de la mano también con las características de cada órgano. Hay órganos que permiten el paso de grandes moléculas y hay otros que no. Por lo que hablábamos recién, o como dijo una compañera, bacterias, proteínas y más en el líquido dentro de la barrera hematoencefálica, eso aumenta la presión y genera un montón de cambios en el microambiente neuronal que no tendría que haber. Así que sí, mientras más continuo, más selectivo es hacia lo que va a entrar a ese ambiente, a esa célula. ¿Algo más, Moni? ¿Sigo? Sí, no sé, algo más. Ahí es la explicación de los filamentos de anclaje. Sí. Bien. Bueno, ¿alguien quiere leerlo al texto? No sé si lo leyeron.
Está re largo. Sí, es re largo eso. Pero bueno, dice, el capilar vascular está constituido por células endoteliales planas, las cuales son de menor grosor que las encontradas en el resto de la circulación, y pueden presentar pericitos o células de Ruger, que los rodean y regulan los cambios en el calibre de los capilares. La membrana basal, tipo matriz extracelular especializada en la superficie y los conductos epiteliales, dan soporte y constituyen un factor limitante de la permeabilidad capilar. Por otro, por el lado luminal, el glicocáliz ayuda a mantener la integridad de la barrera. Lea el texto y bueno, tenías que hacer un modelo a partir de lo que dice el texto. Este texto es muy parecido, no sé, hay un punto más adelante que ponen dos textos que habían que leer sobre el glucocáliz para hacer un mapa. No pasa nada, acá dicen los componentes que tiene cada uno, no sé si quieren que lo leamos, si lo quieren leer cada uno. Claro, porque estaba viendo que dice los componentes únicamente. Tipo, Es el mismo texto que está en el paper. Es el mismo. ¿Crees que pasa el Sí, texto directamente? Sí, bueno, ese es mi viejito casero. Pero si pasás, está la misma imagen en el paper que subieron los profes, más bonito. Y bueno, nada, las proteínas, básicamente los componentes. La célula, ¿querés volver para atrás? No, está más de mal. Las células endoteliales, las glucoproteínas, también los proteoglicanos, que van a estar también anclados a las células endoteliales, de ahí los glucosaminoglucanos y el hialuroninato entre todas las demás proteínas de las que hablamos recién. Yo igual creo que de esto no es mucho, es más que nada saber cómo está compuesto y más adelante se ven bien las funciones, ¿no? Claro que, por ejemplo, no tiro una, que el proteoglicano, como tiene carga negativa, es importante a nivel de la filtración renal. Por ejemplo, además de tener el endotelio fenestrado, está el proteoglicano con cargas negativas, que también impide, repele a las proteínas que tienen cargas negativas. Como que eso sería una de las funciones. Lo paso y sí. explica la otra. Bueno, ahí había que hacer un mapa que decía glucocáliz o glicocáliz. Es una delicada estructura funcionalmente importante en la barrera plasma endotelial y con implicancias en los procesos fisiológicos. Lean los siguientes artículos, señale ideas principales y construya un mapa conceptual. No sé si alguien lo hizo, si pudieron leer los textos. Bueno, ahí les puse la definición de mapa, porque, bueno, ahora no sé si tanto porque es virtual, pero en la presencialidad se insistía mucho en la diferencia entre mapa, red. Entonces, nada, para que sepan que siempre que hagan un mapa van a tener que jerarquizar la información desde lo más general hasta lo menos general. Y bueno, yo hice un modelo, la idea era que, bueno, que ustedes hagan su propio mapa, y hice una parte nomás, después ¿Lo pasó? Sí, sí. Si tiro todo el carajo. Ahí está. Bueno, ven, la idea sería esa, que el endotelio está recubierto por una cara, la cara graminar por un glucocáliz. Entonces lo dividís. Lo más general, estructura, función, factores que lo dañan, consecuencias. Esto está todo en el texto. La idea es que ustedes puedan jerarquizar esta información. También les va a servir para después, cuando lean un texto, saber qué es lo importante y qué es lo que está de relleno. Entonces, bueno, yo acá puse glucoproteínas, proteoglucanos, glucosaminoglucanos. Bueno, ¿qué son? Son proteínas cortas y cadenas laterales de azúcares ramificados anclados a las células endoteliales. Los proteoglicanos, cadenas proteínicas a las que se unen múltiples moléculas de GAG, y los glucosaminoglucanos, hialuroninato y eso. No sé si tienen alguna duda sobre cómo hacer un mapa, no sé si leyeron los textos o no. Capaz que no pasa nada, porque la guía no se veía hoy, pero... Está bueno que Vic traiga esto acá porque les va a servir para las backup
que me escribieron algunos por el tema de las backups, que pueden llegar a pedirles un mapa, ¿no? Yo una vez, casi terminando la materia, me fui a reco una backup, porque no sigue la consigna, y que es diferente un mapa que una red, tipo, esta sería la estructura del mapa. Tremendo, yo ni lo sabía. Era una red conceptual. Claro. Yo también, yo cometí ese error varios tiempos hasta que entendí que era un mapa, así que no hay drama. Claro. La idea es que puedan entenderlo y si les sirve para estudiar es un buen recurso porque jerarquiza todo. O sea, ahí van a poner lo más importante, lo que tienen que saber sí o sí de cada estructura que ustedes están poniendo. Con función lo mismo. Hay unos cuadritos en el paper que están buenos y ahí también están jerarquizando. Bueno, pero está bueno ver la estructura. Muy bien, ahí está. Bueno, los cambios en la permeabilidad del endotelio capilar se producen por distintos mecanismos, entre ellos la lesión endotelial directa por quemaduras, traumatismos, tóxicos exógenos o lesiones químicas. Contracción de las células endoteliales mediadas por mensajeros químicos, modificación de las uniones endoteliales por mensajeros químicos, transcitosis aumentada por acción de los mensajeros. Los mensajeros más importantes que modifican la permeabilidad capilar son histamina, leucotrienos, prostaglandinas, TNF, sustancia piel, paradisamina y el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, había que analizar los modelos que había ahí y decir qué tenían en común y había que escribir una conclusión. No sé si alguien lo sabe bien, qué hace, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, o si vieron los dibujos. No, ni ahí. Apenas llegué a leer la anterior. Nada, está bien. Bueno, no sé si algunos han visto, que no sé cómo se vive ahora, viste que está todo diferente, Sí, pero no, hay algunas cosas que las ven en biomolecular. No tienen más biomolecular. ¿No les dan esta parte? Empezamos con histología y epidemiología. Ahora el segundo cuatrimestre. Yo hice una pequeña conclusión, no es nada muy... Básicamente lo que... sí, ahí dice que induce la síntesis de moléculas de adhesión, aumenta el óxido nítrico y receptores específicos. Si ustedes se fijan, todos los cambios en las células mediados por estos mensajeros químicos van a necesitar un receptor propio dentro de la célula. Entonces, cuando ese mensajero se una a ese receptor, va a haber un cambio conformacional. En este caso, nos va a mostrar en este y en la imagen siguiente, si quieres pasar, cómo hay un cambio conformacional en el epitelio, la membrana. Si ustedes ven, en el de la izquierda, dice que está en condición de reposo, no está el factor de crecimiento vascular unido a nada, las cadeninas están unidas, y toda la cascada adentro está normal. En cambio, si van, cuando aumenta la permeabilidad, el factor se une a su receptor específico, desencadena una cascada y hace que esas cadeninas se separen y cambie la conformación de esa membrana. Entonces, va a aumentar la proliferación y motilidad de las células endoteliales ante receptores específicos y van a regular la permeabilidad. Porque cuando se separa la cadenina, le está dando paso a moléculas para que pasen entre esas células, que es lo que vimos antes en la guía anterior. No se tienen que saber la reacción completa, la más importante creo que es la que viene después, la del data, ¿está? Sí. La histamina es algo muy importante y también, si ustedes ven, en los tres se da lo mismo, se expresa un receptor en la membrana específico para ese mensajero se acopla, hay un cambio conformacional y se desarrolla toda una cascada que lleva a la parte final, que va a ser cambio conformacional, aumento de algo. En este caso se está dando la contracción, entonces inhibe o desinhibe la contracción. Lo importante de todo esto es eso,
que hay ciertos mensajeros que van a necesitar un receptor específico que cuando se una va a dar un cambio conformacional en la membrana. La del IP3, la cascada del IP3 en esto era muy importante, que es esa que está marcando Miri ahí, por el tema de que, bueno, se va a liberar el calcio, que ese calcio, eso lo van a ver en la guía, bueno, en la de músculo liso, cómo se da la contracción muscular, pero eso va a ser importante porque va a ser un mecanismo del músculo también para que se dé la contracción. No sé, tienen que saber de memoria, simplemente tienen que saberlo más. Claro, en el músculo esquelético les preguntaba lo de biomolecular porque no sé, se la aprenden para fisio, para biomolecular y hay un 2x1, por eso les preguntaba. Que esta sí es importante, las otras ni idea, pero esta sí. No, las otras creo que no. Pero bueno, no sé si esto ya lo habían visto en alguna materia o si les queda duda de algo. Sí, porque ahí termina. Ah, no. No, quedan los últimos 2 puntos. Bueno. Yo por lo menos no lo vi, pero digamos, es aprenderse lo que surge esa reacción, digamos, o cómo. No es aprenderte la reacción de la cascada, es entender que hay mensajeros que van a necesitar un receptor específico para poder actuar sobre la membrana y sobre ese órgano. Entonces, no sé, no me acuerdo si en Respi van a ver que la histamina a nivel del pulmón tiene una función especial. Y bueno, ¿cómo llega la histamina hasta ahí? Bueno, porque la membrana tiene que expresar esos receptores específicos para ese mensajero. Yo eso es lo que entiendo, que ante la presencia de un mensajero, si esa célula lo puede expresar ese receptor, se va a unir y va a haber un cambio conformacional. Yo creo que ahora eso es lo más importante de entender, que hay mensajeros químicos que van a poder unirse a las células porque van a tener esos mensajeros. Perdón, esos receptores. Entonces, Ay, perdón. No aprenderse molécula por molécula porque es un montón. No solamente hablamos la de la fosfolipasa C porque se dan un montón de otras células, pero como que este mecanismo, la importancia que tiene es que, por ejemplo, en el páncreas para la liberación de insulina también pasa algo similar. Y hay receptores específicos que cambian de conformación, hay segundos mensajeros o no, y depende de ese segundo mensajero es si se va a dar una citación u otra. Por ejemplo, los receptores que están acoplados a proteína G, depende si es proteína GS, va a pasar tal cosa, y si es proteína GI, no va a pasar. Es como que es más que nada eso, no aprenderse que la fosfolipasa C lo divide en diacilglicerol y fosfatidilinoxidil, 1, 4, 5, es un montón. Esa sí saber, es importante, pero las otras no. Claro, es por ejemplo saber que si es G, proteína G, y va a ser inhibitorio. Entonces, cualquier proceso que se esté dando se va a inhibir. En cambio, si es S, se va a promover. Y eso van a tener ese juego de inhibe o desinhibe, o vasocontrae o vasodilata durante toda la materia. Lo van a ver en microcirculación, lo van a ver en pulmón, en renal, o sea, todos básicamente tienen este mecanismo molecular, digamos. Por eso es importante, digamos, que lo entiendan. Que entiendan que si está acoplado a proteína GI va a pasar una cosa, si está acoplado a proteína GS va a pasar otra. Y también algo importante a tener en cuenta es que si los receptores están en la membrana, la molécula que se una no va a ser lipofílica. Claro, no va a poder atravesar y va a necesitar un mediador para poder ejercer su acción. Entonces, ahí ustedes también van a entender, por ahí no sé si en fisio, pero todas estas cosas que ustedes van a ir conectando y van a ir entendiendo les van a servir para las otras materias. Entonces van a ir entendiendo que, por ahí, si no está ese receptor, la acción no se va a poder llevar a cabo. Entonces van a haber consecuencias a nivel funcional, porque algo que tendría que estar pasando no se está expresando ese receptor. Muchas veces los problemas, nosotros vemos lo macro, hasta histo, por ejemplo, ahora que no tienen biomolecular,
pero pasan un montón de reacciones moleculares antes de que se vea lo macro. No sé si se entendió mejor. Sí, se entendió, gracias. Bueno, Bueno. ¿sigo? Sí. Bueno, este punto sí es importante. Al principio capaz se van a hacer un lío entre vasoconstrictor, vasodilatador, porque en un lado dilata, en el otro contrae, pero bueno, tranqui, a todos nos pasó. Y es lo importante que decías vos, Vic, de la especificidad del receptor, que por eso en algún lado ese mismo mensajero hace una cosa u otra. Claro. Bueno, este es el último punto y dice, actualmente sabemos que el endotelio, además de ser una barrera física entre la sangre y la capa media de los vasos o tejidos, en el caso de los capitales, sintetiza y libera sustancias diversas con diversas acciones biológicas, como en la tabla adjunta. Complete la tabla con mensajeros que se mencionan en la bibliografía recomendada y, bueno, de cada conjunto de acciones, bueno, eso lo puse después. Bueno, en la tabla hay vasodilatadores, vasoconstrictores, antitrombóticas, protrombóticas. No sé si los conocían a todos, si en el capítulo vieron algunos nuevos, si tienen dudas con alguno. Sí, yo quería saber, viéndolo ahora rapidito, ¿qué es el FHDE? Eso no lo había visto. A ver, porque yo tampoco me los acuerdo todos. No es el factor hiperpolarizante. Ah, lo dice abajo, es verdad. Listo, no lo había visto, gracias. Factor hipopolarizante dependiente del endotelio. Recomendación. Hay algunos que no los van a escuchar nombrar capaz. Lo más importante es óxido nítrico de cabeza. O sea, el óxido nítrico está en todas partes. Tiene liberación pulsátil, o sea, se está liberando todo el tiempo por el endotelio. Y si se fijan, el de necrosis tumoral también, las prostaglandinas y los tromboxanos, el tromboxano es básico para la cascada de coagulación que la van a ver más adelante. La angiotensina 2 y la angiotensina 1 también, el angiotensinógeno. Bueno, son casi todos, salvo ese FHDE, que no sé qué es. Ese estimula la óxido nítrico sintetasa, así que termina creando un aumento de óxido nítrico. Genial, listo, sí es importante. Qué grande. Pero no, sí, no sí. lo ves así. Para mí los No. claves son los que pusiste en el cuadrito que te mandaste después. Ah, bueno, yo ahí puse un cuadro, pásalo si querés. Esto lo saqué de un rejunte, tipo Silverton Best, creo que leí el Borón y el Gaiton también. Bueno, todos. Estos son, los van a ver en todos lados en realidad. Más que nada los procoagulantes, todo lo que es factor tisular, factor von Willebrand, la acción plaquetaria. ¿Qué estuvimos hablando? De que el endotelio es anti todo. Entonces, cuando haya una disfunción endotelial, disfunción endotelial sería que hay algo que no está funcionando bien. El endotelio pierde sus propiedades anti todo. Entonces empieza a expresar un montón de factores que son nocivos, porque el cuerpo no está acostumbrado a eso, el sistema no está acostumbrado a eso. Entonces se van a empezar a expresar factores del endotelio, que eso lo van a ver más adelante en coagulación, pero de ahora ya van sabiendo que hay factores como el tisular, el de von Willebrand o el de acción plaquetaria, que van a ser los que van a activar la cascada de coagulación. Van a promover la migración de leucocitos y plaquetas, de formación de células vasculares musculares lisas. Entonces, nada, por eso es importante, digamos, saber cuáles son procoagulantes, por ejemplo. Porque vos ya sabés que si esa proteína se está expresando, es porque hay algo que está mal. Hay algo que, porque no se tiene que expresar en un endotelio normal, por ejemplo, el factor von Willebrand.
Y bueno, nada, después les va a servir saber cuáles son las vasoconstrictoras, que ahora en el punto que sigue había que mencionar la más importante de cada una. Eso les va a ayudar a entender por qué cuando está esa en circulación, por ejemplo, va a haber vasoconstricción o vasodilatación, por ejemplo. No sé si ¿saben cuál es el vasodilatador por excelencia? ¿El óxido nítrico? Sí. ¿Y sabes por qué? No. Porque no necesita receptor, o sea, porque difunde directamente a través de la membrana al núcleo. Claro. Además, lo que dije recién, se libera de forma pulsátil, o sea, todo el tiempo de forma continua. Es el que es responsable de mantener el tono vascular, con predominio vasodilatador, obviamente. Que bueno, además va a tener el óxido nítrico, tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, de agregación plaquetaria, inhibe la migración de las células también, y es antiapoptótica. Pero sí, muy bien. ¿Y la vasoconstrictora? ¿La histamina? No, pero es un vasoconstrictor, pero no es la más sensible, digamos. No. La más sensible es la endotelina 1. O eso encontré yo. Bien, muy bien. Sí, la endotelina 1. Que esa es la más potente porque es muy sensible en el riñón. Es la más sensible de todos. Entonces, nada, ejerce su acción mucho más rápido. Bueno, antitrombótica. No sabes, igual. Pásala si querés. Porque... Dale, estas las voy pasando así como... Sí, en esas yo... Sí, prostaglandina y 2, bueno. La de inhibición del crecimiento tisular, óxido nítrico, por lo que estuvimos hablando recién. No sé si a alguno le queda... Porque no solamente el óxido nítrico lo que hace es inhibir la proliferación de las células musculares lisas vasculares, sino también la síntesis de colágeno y de proteínas. Y bueno, también en la inhibición del crecimiento de las células pueden poner heparina, heparansulfato, glicosaminoglucanos, que es lo que explicó Mili antes, lo de las... bueno, protrombótica, el factor tisular, que ese es porque es el que va a iniciar la cascada de coagulación, porque se va a unir al factor 7A. Nada, lo van a ver después, bueno, no pasa nada. Pero básicamente es uno de los más importantes. No sé si tienen dudas en alguno. ¿Saben por qué los radicales libres son proinflamatorios? No es porque producen daño tisular. Digamos, daño tisular en el sentido de que, no me acuerdo bien el proceso, pero al ser radicales libres, como que van rompiendo las moléculas. Claro, entonces... Bien. Claro, pueden interactuar con las cargas negativas y eso provoca una destrucción en el tejido, está bien. Claro, además inhiben, o sea, inactivan al óxido nítrico, los radicales libres. Y bueno, la interleuquina 1 porque es la citokina inflamatoria que estimula muchas cosas. Bueno, y acá lo que había que hacer era poner el balance según en el estado fisiológico. ¿Alguien se anima? En el vasodilatador va a estar, el balance va a estar aumentado o disminuido, o igual. Ay, no entiendo bien la consigna. ¿Cómo sería? O sea, en estado fisiológico, ¿qué es más normal que encuentre? ¿Qué ¿Vasoconstricción o vasodilatación? O sea, ¿va a estar aumentada la vasoconstricción o la vasodilatación? La vasodilatación. Vasodilatación. Claro. Y va a estar disminuida la vasoconstricción. ¿El endotelio es protrombótico o antitrombótico? Entonces va a estar aumentado el antitrombótico y disminuido el protrombótico. ¿Va a estar promoviendo el crecimiento celular o inhibiéndolo?
Todo Viéndolo. Promoviendo, creería. No, inhibiéndolo, porque ¿qué va a estar en circulación la mayor cantidad del tiempo? Glóbulos rojos. Nada que ver. óxido nítrico. Claro, el óxido nítrico. Ah, el óxido nítrico. Y el óxido nítrico es como el endotelio. Por si quieren acordárselo así, yo me lo acuerdo así a veces. Y bueno, el estado proinflamatorio y antiinflamatorio. Bien, también por lo mismo, por la presencia del óxido nítrico. Y bueno, si pasás una vez más, ahí está lo último. Que esto creo que es del Sieverton, lo que hablamos durante toda la guía, que el endotelio alterado va a estar alterado por diferentes factores, como puede ser la dislipemia, la hipertensión, la diabetes, y va a traer todo lo que no era: vasoconstricción, agregación plaquetaria, adhesión de leucocitos, migración del crecimiento de las células musculares lisas. ¿Pasás una vez más? Bueno, esto es lo que les dije al principio, que la formación de trombos y placas ateroscleróticas está relacionado directamente con la disfunción endotelial, porque aumenta la permeabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Las LDL, que son moléculas grandes de lípidos, son transportadores de lípidos, pasan a la íntima y ahí empiezan a acumularse. Así a grandes rasgos, ¿no? Y eso es todo. No sé si no entendieron algo, si quieren que repitamos algo. Sé que la guía por ahí no la vieron, no sé si se llevan algo nuevo. Sí, por ahí estos temas Yo son medio calculo feos. que va a haber más consultas la semana que viene que no lo podamos leer. Sí, sí, sí. Igual el Power se lo subimos, no hay drama. Bueno, muchísimas gracias. Todo re buena la Bueno, clase. chicos. Gracias. Sí, se reentendió, chicas, una genia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos. Chao, chicas. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias, chicas. Adiós.